Seguimos acompañándote en esta mañana, ya está con nosotros Marta César para hablarnos de lo que es el famoso SAP, ¿no? Esto que se conoce como síndrome de alienación parental y cuál es el fundamento de por qué se habla acerca de esto desde otra visión. ¿Cómo estás, Marta? ¿Qué tal? Buen día. ¿Qué tal, Mabel? Buen día. Bien, muy bien. Hace mucho frío, Mabel. Sí. Te veo muy desabrigada Hace hoy. un poco de frío. Sí. Sí, bueno. Lo que es la juventud, mi querida. Mirá cómo estoy yo. Hay días que estuve más abrigada que la gente me preguntaba. Hace mucho frío ahí adentro, te veo sobreabrigada. Sí, bueno, Mabel, vamos a hablar de esta cuestión que cada tanto sale a la luz, que es este famoso SAP, el síndrome de alienación parental, que fue un invento de un señor, de un profesor de psiquiatría en Estados Unidos, allá por el 1985. Sí, no hace tanto tiempo. Que causó mucho revuelo, obviamente, en todo el mundo, mucho más en el mundo científico, ¿no? Bueno, y este hombre lo que dijo fue que este síndrome de alienación parental es esta perturbación psicopatológica que sufren niños o niñas en casos de, sobre todo en casos de padres y madres divorciadas, y que en la cual, digamos, uno de los progenitores influye sobre el niño para que rechace a cualquiera de los dos. Así lo estableció él primeramente. Y también dice que afirma, digamos, porque fue toda una tesis que este hombre hizo, ¿no? También afirma que los niños suelen mentir cuando en divorcios tienen que ir a vivir con su mamá, suelen mentir acerca del abuso sufrido por parte de los padres, abuso sexual sobre todo sufrido por parte de los padres, porque las madres tienen una enorme facilidad para introyectar ideas de abuso, de odio contra los padres, y el niño repite entonces lo toma como cierto, digamos, esto, y lo repite. Por supuesto que esto generó un revuelo total. Claro. Y en el mundo académico porque fue una tesis muy larga, con muchos supuestos, y no había sido de ninguna manera sostenida con un proceso metodológico, científico, como corresponde. Claro. Te leo, si querés, la definición, ¿no? Sí, que ponen acá. Richard Gardner es el psiquiatra, el profesor que habla acerca de esto. Dice, él lo describió como un desorden psicopatológico en el cual un niño o una niña, de forma permanente, denigra e insulta sin justificación alguna a uno de sus progenitores, generalmente, pero no exclusivamente el padre. Es correcto, así lo había. Y se niega a tener contacto con él, ¿no? Gardner afirma que un niño puede mentir cuando relata una experiencia de abuso por parte del padre, porque su madre ha introducido ideas falsas en la mente del hijo, programándolo en contra del padre. Exacto, eso es, ya lo tenemos tan estudiado, ese tema, lo hemos escuchado tantas veces en tantas reuniones y congresos a las que hemos asistido algunas mujeres. Esto subestima la capacidad de los niños y niñas, ¿no? Esto de decir que la madre en general tiene la suficiente autoridad para manipularlo, para manejar lo que piensa, lo que sienta de su papá. Exactamente. Es terrible todo, digamos, pues no tiene sustento, no tiene ningún sustento científico. Además hay una cosa. Normalmente, cuando hay un divorcio y la justicia impide el contacto de los padres varones con sus hijos o hijas, es porque realmente, digamos, han tenido pruebas de que ahí ha habido o violencia física contra también los niños y niñas, que ya no quieren, digamos, es muy difícil revincularlo, o lo que es peor, ha habido abusos sexuales, que se da de una manera mucho más frecuente de lo que nosotras pensamos, Mabel. Y es muy lamentable eso. Quiero decir que en su momento causó esto, obviamente, mucho revuelo. Hubo una científica que se puso a investigar, a ver los casos, creo que una francesa, creo que se llamaba Besset o algo así, y estableció que en realidad todos los casos, porque se empezó a tomar eso del síndrome de la alienación parental como un, digamos, como un elemento, sobre todo en los divorcios conflictivos, para revincular a los
padres varones con sus hijos. Claro. Esta científica logró establecer, sí, a través de un estudio, que en realidad todos los casos donde se aplicaba este síndrome de alienación parental se referían a las madres y no a los padres. ¿Sí? Claro, claro. Entonces, acá ya había una cuestión, digamos, muy, pero muy o sea, era al revés del dirigida. Concepto, además, que él estaba estableciendo. Claro, él decía que era de ambos progenitores, de uno a otro. Aunque en general pasaba hacia el papá. Claro, pero eso no es todo lo grave, digamos, sino que hubo cosas peores. De todos modos, por ahí surgió, en medio de toda esa discusión, dos autoridades, digamos, inobjetables, dos organismos con mucha autorización en el mundo, que fue la Organización Mundial de la Salud y la Asociación de Psicología de Norteamérica, para rechazar, digamos, esto de que no tenía ningún fundamento científico, y fue tomado a partir de ahí por la comunidad científica en general, Mabel, como un presupuesto, digamos, pseudocientífico, es decir, que no tenía ninguna entidad. Es más, ni siquiera en ningún manual figura que este síndrome, digamos, como un diagnóstico clínico. Entonces, no tiene entidad científica. Ahora, lamentablemente, tiene hasta el día de hoy muchos defensores, sobre todo varones, Mabel, sobre todo varones. Claro. En nuestro país, bueno, son varones, también quienes defienden esto son muchos abogados o abogadas, digamos, defensores sobre todo del padre varón, que toman, digamos, parte de los argumentos de Richard Gardner y todo ese tipo de cosas para lograr la revinculación. Y también los peritos de parte, que siempre ha sido así, Mabel, ¿no es cierto? Acá en el país, los padres que se reúnen, digamos, que están a favor de que se sostenga el síndrome de alienación parental como si fuera algo científico, como que es una causal de que sus hijos los rechacen, se reúnen en la Argentina alrededor del Obelisco, los días jueves. Mirá vos. Sí, exactamente. Los días jueves, además, algo que causó indignación en muchísimas mujeres, porque lo hacen el mismo día y a la misma hora en que comienza la ronda de madres de Plaza de Mayo. Y además se visten así como gardelitos, digamos, que no entendemos. Ahí están, esos son los padres de la Exactamente, se visten con sombrero, pañuelo, que no entendemos qué quiere decir eso. Porque, claro, porque, no sé, querrán representar No entendemos. Bueno, y sabemos que una de las principales, porque hubo organizaciones que trabajan en defensa de niños y niñas, sobre todo en contra del abuso sexual, que se pusieron a investigar. Estoy mal de la garganta. Bueno, yo pensaba si esto tiene que ver también con algún concepto de lo que es la masculinidad, ¿no? Para estos hombres, esta imagen que estamos viendo, porque también con esto asociado al tango, digamos, a lo que el tango plantea desde el machismo, ¿no? Puede también traer como un mensaje visual. Es una estética muy machista, la forma en que se visten y se presentan, empecemos por ahí. Pero de todos modos, organizaciones como Así No, que es abuso sexual infantil no, ha denunciado a estos señores y además ha dado a conocer muchas de los antecedentes de estas personas, de estos hombres, como que han sido desvinculados de sus hijos y han sido expulsados del hogar, primero por violencia contra las mujeres y luego por abuso sexual contra sus hijos. Y ellos se presentan como si fueran unas víctimas totales, ¿no? Sí. Bueno, tengo acá unos datos de Así No, justamente, que hablan, ¿no?, de la frecuencia, lamentablemente, con la que niños y niñas hasta los 18 años sufren abusos sexuales, no solamente dentro del seno familiar, ¿no? Y se habla de datos bastante amplios, muestran que entre el 6 y el 62% de mujeres y el 3 y el 30% en varones han tenido una experiencia de abuso sexual antes de los 18 años.
años, ¿no? Sí, sí. Las cifras más altas, dice, son de estudios con un criterio más amplio para el abuso sexual y las más bajas son de estudios que buscaban asaltos sexuales violentos. Un estudio nacional más reciente encontró que el 27% de mujeres y el 16% de los hombres reportaron abusos sexuales siendo niños, ¿no? Así que, bueno, eso sí, es dentro de su propio hogar. Eso es una data para tener en cuenta. Es el detalle y también, ¿no? refiere, porque acá se habla mucho de la falsa denuncia de abuso sexual en los divorcios, ¿no? Y se da como una cifra muy elevada, pero en realidad este informe dice que las denuncias de abuso sexual infantil en divorcios son infrecuentes, o sea, no es que cualquier mamá, porque se le ocurra y se le ha cruzado que no quiere que su hijo tenga contacto con el padre, va a ir y va a inventar esto. Además, con todos los métodos, como ha avanzado la ciencia también en este sentido, ¿no? Cómo los mismos psicólogos actúan con los niños, sí. Y mediante el juego, los dibujos y demás, logran saber si esa información es cierta o no. No, exacto, por eso los chicos, esa historia, ese argumento de que las madres le pueden llenar la cabeza a los chicos es inaceptable. Existe la cámara Gesell, que es una habitación a donde el juez envía al niño o a la niña, normalmente de muy temprana edad, digamos, sí. Chiquitos de 4, 5 años, 6 años, que mediante juguetes, con un asistente social, con profesionales, propias, como una psicóloga, una psicopedagoga, están allí presentes y mediante juegos van hablando con el niño o la niña y le hacen hacer dibujos, se les hacen hacer juegos, y de donde se infiere claramente si esta niñito o niñita ha sido abusada o no. Bueno, y también obviamente todo ese material es de consulta, ¿no? Son como pericias que hacen también para tener documentación y para poder acreditar y avanzar o no con una denuncia, ¿no? Sí, sí. Acá Norita nos deja un mensaje, dice: ¿por qué todo lo que les pasa a los hijos es culpa de las madres para los psicólogos? Dice, ¿no? Me hartan con esas teorías en general. Bueno, amplía un poco más el tema quizás de lo que estamos hablando, pero este es solamente un punto de vista de la psiquiatría que habla acerca del SAP y que, como Marta decía, ha quedado totalmente tirado abajo como evidencia como científica. Evidencia científica, pero lamentablemente tenemos que decir que hay abogados, hay padres que cada tanto aparecen. No hace mucho tiempo atrás, en el Congreso de la Nación, hubo un grupo de diputados que comenzaron a agitar este tema de lograr una ley que incluyera los presupuestos de este síndrome de alienación parental para revincular a los padres con las hijas, e incluían penalidades para las mujeres, como llevarlas a la cárcel, también una cosa horrorosa, que era lo mismo que proponía Garner, ¿no? En su momento. Por supuesto que no tuvo ningún tipo claro, exactamente, de aceptación, pero de todos modos está, y cada tanto aparece, no solo en Buenos Aires, sino también acá. En Salta ha habido también varios intentos. Y lo que dice la asociación Así No, que es Abuso Sexual Infantil No, que en algún momento tuvieron un enfrentamiento a través de los medios con los padres del Obelisco, es que estos padres son como un desgajamiento de una asociación que funcionó hace muchos años. Yo tuve oportunidad de entrevistar a algunos padres de esa asociación que se llamaba APADESI, sí, que era Asociación de Padres por la Familia y por los Hijos, no sé, una cosa así. Y que en realidad, digamos, a partir de esa asociación partían discursos muy violentos contra las mujeres, y en realidad lo que estaban haciendo, seguían, digamos, o continuaban con la violencia machista y violencia contra las mujeres a partir de esa asociación. Porque de ninguna manera, digamos, aceptan, algunos sí, algunos se han recompuesto, pero muchos no, aceptan, digamos, que ellos han sido los violentos, que han golpeado, que han a lo mejor hasta asesinado, y luego pretenden, digamos, ese vínculo con los hijos que ha impuesto la justicia, que no ha sido un invento de las mujeres, y digamos, a partir de ahí, digamos, no aceptan de ninguna manera la responsabilidad que ellos han tenido como hombres violentos en ese
en ese corte de vínculo, digamos, entre porque también los hijos y los muy varones. extraño, ¿no?, que la justicia, que prioriza fundamentalmente los derechos de niños y niñas, y así tendría que ser, impida el contacto con padre o con madre, según el caso, si es que no hay un motivo realmente fuerte que ponga en peligro la integridad, ya sea física o psicológica, de ese niño. Pero niña. también hay casos al revés, porque siempre vivimos criticando a la justicia, que hay una mirada muy machista y patriarcal. También hace unos meses veíamos en todos los canales de televisión un caso muy conocido de una mujer joven en Buenos Aires que lloraba y lloraba frente a las cámaras porque un juez, a pesar de que, y ella mostraba los documentos en televisión, a pesar de que el juez había llegado hasta el juez los antecedentes de profesionales de la psicología, de la medicina inclusive, Ajá. que habían, previsto, no es previsto la palabra, pero que habían establecido que esa niña, porque se trataba de una nena de 4 años, que ahora tenía 6 años, una cosa así, había sido abusada sexualmente por el padre. El juez, contra todo lo que pueda llegar a establecer la razonabilidad y el buen sentido, estableció en un fallo que esa niña debía volver a revincularse con el padre, es decir, que el padre se la podía volver a llevar los fines de semana como lo hacía, y en esas tenencias transitorias abusaba permanentemente esta chiquita. Fue horroroso. Y no sé en qué terminó, porque obviamente que se iba a apelar, inclusive algunas organizaciones de mujeres también se presentaron para apoyar a esta mujer y todo eso. Y no fue hace mucho, fue antes de fin de año. Entonces digo, hay mucho acá por hacer, porque esta cuestión del SAP sigue dando vueltas. En América el SAP se aplica solamente en Brasil. Ajá, ¿Sí? Se lo tiene, es terrible, sí. Y en España se lo discute mucho porque en Europa hay hasta asociaciones así, obviamente que algunos operando en la clandestinidad, pero hasta asociaciones de pedófilos. De hecho, hay asociaciones mundiales. Ahora Internet permite todo, permite todo. Claro. Entonces, las asociaciones estas de pedófilos también, digamos, y de la cual forman parte hombres influyentes, también presionan para que se tome en España, digamos, el síndrome de alienación parental como una cuestión clínica, como para que los padres puedan revincularse con los niños, porque dicen ellos, los pedófilos, que Gardner, y es cierto, en algún momento dijo que en todos, dijo, refiriéndose prácticamente a los hombres, que en todos existe un pedófilo. No, una cosa horrorosa, pero una cosa espantosa. Bueno, tenemos que decir que Gardner, este hombre, terminó suicidado, se suicidó. No sabemos por qué. Claro. Pero bueno, con todo ese problema mental. Mental, una cosa terriblemente espantosa, sí, una teoría horrorosa, pero sobre la que tenemos que estar alertas, porque a pesar de que el mundo científico ha dicho que eso no tiene ningún fundamento científico y no se la toma como un diagnóstico clínico, no se la puede tomar, hay personajes en el país, sobre todo en Argentina, que siguen insistiendo para que eso se convierta en ley. Sí, y yo quiero llamar fundamentalmente la atención sobre esto, que lo hemos repetido muchísimas veces, que la mayor parte de los abusos sexuales, sobre todo en la infancia, ocurre con gente del entorno, ¿no? Con gente conocida. Así que ante el menor síntoma, ante la menor situación que ustedes adviertan, en cambio en un niño o en una niña, por favor, ya sea en una autoridad escolar, denúncienlo, porque además es la obligación, ¿no?, que nos cabe a los mayores y sobre todo a aquellos que los tienen a cargo, ¿no?, incluso en la escuela, digamos, es mucho también lo que ha intervenido en numerosos casos la escuela en este sentido. Sí, ahí no sé exactamente el número, pero en la calle Santiago del Estero, entre Mitre y Balcarce, hay varias fiscalías. Digamos, si no quieren ir a la policía, van directamente a la fiscalía y hacen la denuncia como corresponda y vayan a pedir ahí.
También pueden ir a pedir asesoramiento jurídico en el área municipal de la mujer, que está en la calle España, también casi Balcarce, en el primer piso, al lado de lo que era el banco hipotecario. Y si no, llamar a la línea 144, urgente, claro. De ahí te redireccionan. Es una línea nacional, pero te redirecciona. Claro. Y otra de las cuestiones que se ve mucho en los hombres esto, que siempre culpan a las mujeres de que las mujeres le llenan la cabeza a los hijos y por eso los odian, y la justicia impide el vínculo con sus hijos. La mayoría, Mabel, son deudores alimentarios. Claro. La mayoría. Acá cualquier persona puede entrar al registro de deudores alimentarios y te vas a encontrar con más de un conocido. Yo lo hice este fin de semana largo y me encontré con más de un conocido, Mabel. Sí, tremendo. Vos entrás a la página del Poder Judicial y pones, o directamente en Google, pones lista de deudores alimentarios, Poder Judicial de Salta, y ahí te sale directamente la lista y te la van actualizando día a día. Yo la miré el 20 de junio y bueno, me asombré la cantidad de personas conocidas con buen ingreso, Mabel, que no le están pasando la cuota alimentaria a los hijos, digamos. Eso es terrible. Y esos son, muchos de esos son los que se quejan y dicen que la madre le llenan la cabeza a los hijos y que los hijos no quieren verlo. Bueno, esos son los padres que se quejan y que muchos de ellos quieren que el SAP, el síndrome de alienación parental, sea convertido en ley. Digamos, así que hay muchas cosas para analizar en esta cuestión, Mabel. Totalmente. Y también esta es otra forma de violencia, ¿no? Privar a tus hijos la violencia económica de lo que les corresponde y de lo que necesitan además para subsistir, ¿no? Claro, porque en la mentalidad de ellos está que si pasan la cuota alimentaria a sus hijos, su ex mujer se va a ir de vacaciones, se va a comprar ropa. Cuando además las cuotas son miserables. Miserables, en general, exactamente. Lo que estipula la justicia es un porcentaje muy ínfimo que no alcanza, digamos, para el desarrollo de ningún niño, ¿no? Que va a depender también del nivel de ingresos, bueno. Y hasta suelen, digamos, otro de los argumentos, sobre todo de estos padres del obelisco, es argumentan la patria potestad, o digamos que ya no se llama más patria potestad, sino responsabilidad parental, una cosa así compartida, es para no pagar la cuota alimentaria. Claro. Es para no pagar la cuota alimentaria en el divorcio, una cosa espantosa. Así que es cierto, digo yo, que puede haber algún caso en el que, en casos de divorcios conflictivos, se use al niño como botín de guerra. Es cierto, puede haber casos en que también las mujeres se pongan, digamos, por allí en guerra con su ex marido, lo que fuera. Pero en el general de los casos es porque ha habido ahí casos de violencia física y o sexual. Bueno, a tenerlo en cuenta entonces, porque es un tema muy grave. Obviamente ninguna mamá va a querer exponer a su hijo a que pueda sufrir un abuso sexual, mucho menos en este contexto, ¿no? Claro. Con su papá. Así que o abuso sexual también. O si ha sido un padre un abuso golpeador también porque hay padres que hay muchas formas de abuso pero totalmente, digamos, hay padres que golpean a sus hijos, golpean a sus mujeres y han golpeado a sus hijos hasta dejarlos desmayados, hasta quebrarlos, hasta mandarlos al hospital, Mabel. Claro. Entonces eso es una cosa espantosa. ¿Qué niñito va a sentirse que quiere a su padre cuando hay un padre que lo golpea permanentemente? Bueno, acá tengo algunos mensajitos. Marta dice, la justicia lamentablemente actúa de manera tardía, ¿no? Las causas por alimentos tardan años. Sí. Lamentablemente es así, Mabel. El hecho de que inclusive se haga público, se pensaba en un principio que haciendo pública la lista, eso iba a generar que los deudores alimentarios apuraran, digamos, el trámite y se avinieran a asumir esa responsabilidad que es obligatoria, que es la de pasar la cuota alimentaria a sus hijos menores. Claro. ¿Sí? Claro. Y lamentablemente no ocurrió así y es cierto, tardan años. Yo veo ahí casos que están desde el año 2005, desde el 2003, totalmente. Y siguen siendo deudores alimentarios. Entonces, pero acá, claro, por supuesto que la justicia es tardía y además no actúa muy bien, porque
habría que investigar qué es lo que está pasando. Si está trabajando, bueno, vamos a embargarle parte del sueldo, claro, o parte de los bienes, o parte de lo que tenga si es comerciante, de los ingresos. Porque no puede ser que todas esas personas, algunas inclusive de clase media y de clase media acomodada, como he visto en esa, no tengan, sean todos desocupados, no tengan ingresos. Claro, tal cual. No, es terrible eso. Bueno, acá tengo otro mensaje. Marta Mabel, buen día. Dice, mi ex marido renunció a su trabajo para no pasarnos la cuota alimentaria, ¿no? Es terrible lo que pasa con nuestros hijos. Sí, sí, es muy común, lo habíamos hablado en alguna otra oportunidad, que llegan hasta renunciar. Bueno, eso también es violencia económica. Sí, hubo casos hasta muy terribles que renuncia, ¿no? pero de algo Médicos. Tiene que vivir. No puede ser que renuncie y viva del aire. Claro. De algo tiene que vivir. La justicia tiene que investigar de qué vive ese hombre para digamos, garantizar la asistencia a los menores. Claro. No puede ser esto. Totalmente. Terrible, la verdad. Bueno, un tema que da para muchísimo. Les pedimos que si quieren, hay mucha información online también. El sitio de Así No, Abuso Sexual Infantil No, es muy completo, tiene mucha data de manera permanente, así que les recomendamos que lo lean y que estén alerta. Muchísimas gracias, Marta. Gracias a vos, Mabel. Que tengas un excelente día. Nosotros nos vamos, ya estamos en horario, así que nos despedimos, nos reencontramos mañana, por supuesto, aquí a través de la pantalla del 10 TV. Chau. Este invierno, mejor